Empiezo a grabar. La clase de hoy va a estar destinada a revisar algunas de las propuestas de ustedes sobre especies alternativas para el cultivo. ¿Por qué escogieron esas especies y qué ventaja, sobre todo qué ventaja le encontraron por encima de otras especies? En la PC la tengo un problema de audio. Ok, bien Luis, como puedas. De todas maneras, siempre la clase va a quedar grabada y la pueden revisar cuando quieran. Entonces, un inconveniente que quisiera que corrigieran en el futuro, y es que veo que las carátulas de los trabajos no dicen de qué trata el trabajo, y eso es una contradicción. Cuando ustedes ven las tesis, le muestro una tesis cualquiera. Vamos a tomar... dígame si se ve. Dime, Víctor. Aún no se ve, doctor, y ahí sí se ve, ya se ve. Ok, entonces vamos a ponerlo más pequeño para que se vea completa la primera página. Bueno, lo que quiero destacar es que primero las tesis en la universidad son sobrias. Tienen un solo sello, un solo logo, identificación de la universidad, la facultad y la carrera, luego de qué trata el trabajo y luego en negro, bien destacado, el título de la tesis. Cuando ustedes ven sus carátulas, tienen un montón de identificación, pero por ninguna parte aparece el título del trabajo, que es lo fundamental. Aquí, en todo este elemento, vemos que la universidad está destacada y el título del trabajo está destacado. ¿Qué es lo que le interesa al lector? Saber de qué trata el trabajo que tengo en las manos. Entonces, yo necesito que en el futuro, ustedes en la carátula coloquen el título del trabajo, coloquen su nombre para saber quién lo hizo. El resto de las cosas no van tan destacadas. La carrera, la asignatura, debe estar sí, pero no en una posición destacada. Yo prácticamente tengo que meterme dentro de los trabajos de ustedes para poder saber de qué están hablando. Entonces, en el deber 1, se les pidió que hicieran una evaluación de la acuicultura en el mundo, de la acuicultura en Ecuador y tomaran una decisión sobre especies novedosas que se pudieran cultivar en base a lo que leyeron en el mundo y en Ecuador. Entonces, bajo esa perspectiva, ustedes debían tomar decisiones y las tomaron. Algunos solicitaron el pargo lunarejo, muchos solicitaron el guayaipe, había libertad de escogencia, así que era muy posible que ustedes coincidieran en algunas especies, como en este caso el guayaipe, ¿no? Que es una especie sumamente interesante, altamente productiva. El CENIAP produce las larvas de guayaipe, así que tenemos semilla disponible. Así que si ustedes quisieran materializar esta propuesta, pues las pueden hacer, porque el primer elemento fundamental para cualquier cultivo es disponer de la semilla. Si no hay semilla... Ya va, Víctor, cierra por favor el micrófono. Entonces, ojalá que esto quede claro, cómo deben preparar los trabajos y tratar de imitar las tesis de la facultad, para que vean que el título está perfectamente destacado, la fecha, el nombre, el tutor, en este caso soy yo, la tesis de... esto es un examen complexivo, pero hemos tratado que los complexivos se parezcan lo más posible a los artículos académicos. Hemos roto con la tradición nefasta de complexivos que se aprobaban con la calificación de 7. Eso no debe ocurrir nunca. Si un profesor nota que un alumno no está preparado, debe frenar esa exposición o ayudar al estudiante para que la mejore, pero no ir
a dar una situación incómoda para los jurados y para el mismo estudiante y termine con una aprobación mínima, como sería una aprobación de 7, ¿no? Las tesis en general no deberían ser aprobadas con menos de 9. Y de hecho hay países, en Venezuela por ejemplo, las tesis no tienen nota, se aprueban o no se aprueban. Hay otros países donde las tesis hasta tienen posición honorífica. Los estudiantes se gradúan, bueno, la graduación de magna cum laude, de summa cum laude, que en la ULEA no lo tenemos, depende no solamente de la calidad de la tesis, sino también de las notas del estudiante. Pero lo que sí es importante es que en los complexivos, que es una opción legal que ustedes han usado de manera muy importante en los últimos años, producto de la pandemia y antes de la pandemia también, pero el complexivo era una situación muy extraña. Algunas veces le daban al estudiante un tema en la mañana para exponerlo en la tarde, o después se modificó un tema un día ya para exponer el día siguiente. Y ahora, bueno, rompimos con todo eso, tanto el estudiante de complexivo como el estudiante de artículo académico, se le da el semestre entero para que prepare su material y haga una exposición tan brillante como la que tuvimos el semestre pasado, donde prácticamente las tesis de los complexivos, las tesis por artículo académico y por complexivo, eh, obviamente había diferencias, no lo voy a negar, pero el hecho de que hayan mejorado tanto la calidad de los complexivos, eh, que realmente algunos terminan con notas muy altas, notas de 10, lo cual revela que el estudiante hizo un esfuerzo notorio para hacer un complexivo de calidad. Entonces, eso es lo que yo también quiero que hagan ustedes con sus trabajos, porque no es más que un adelanto de lo que va a ocurrir en pocos meses cuando ustedes se gradúen. Entonces, no sé si hay algún comentario por parte de ustedes. O sea que ya no es de un solo día. Perdón, ya no es de un solo día No, el examen conclusivo. el examen comprensivo dura todo el semestre. A ustedes se les asigna un tutor dependiendo de la temática que escojan. La temática general, por ejemplo, hay una temática de ambiente que lleva mi colega, el profesor Zavala, y tiene que ver con todos los temas que a ustedes se les puede ocurrir como ambiente dentro de la biología pesquera. Entonces pudiera haber impacto de artes de pesca, eh, eh, problemas con la contaminación ambiental, la basura, el efecto de la basura sobre las poblaciones de especies susceptibles como las tortugas o las aves. Ese tipo de temas ambientales los maneja mi colega, el profesor Zavala. La parte pesquera, más estrictamente pesquera, la manejamos el profesor Víctor Vélez, el profesor Hans Ruperti, mi persona, donde trabajamos pues con pesquerías de diversos organismos, eh, de muy diversos organismos, eh, y pues nos toca dirigir esos complexivos, ¿no? Cuando son complexivos dedicados al área de procesamiento, el profesor Matute, el profesor Carrillo, también están encargados de eso. Por ejemplo, tenemos una nueva, eh, aquí se produce mucha carita, pero de repente surge que en un país determinado están interesados en caritas en almíbar. Se me ocurre, una loquera, pero no importa, caritas en almíbar. Entonces, ¿cómo hacer para que la carita sea procesada, ya sea la filete de carita, que ya es un problema de obtener, porque la carita es un animal muy plano, muy delgado? ¿Cómo puedo obtener un filete de manera eficiente? Y luego, ¿cómo lo puedo procesar para que mantenga la rigidez y acepte el almíbar? Entonces, eso significa pues un complexivo, bueno, ya casi un artículo académico, ¿no? eh, Orientado hacia la parte de procesamiento. Y eso se encarga, pues, los colegas especialistas como el profesor Pico, el profesor Matute, el profesor Carrillo. Y el decano mismo también. El decano es especialista en alimentos, ¿no? Entonces, como ustedes deciden hacer complexivo, le van a pedir que escojan una temática general, porque luego la temática específica la van a decir con su profesor. Se reúne con el profesor y van a escoger un tema dentro de la temática general, dentro de pesquería. El semestre pasado yo tuve Helen Laborde, que trabajó con la pesquería
de pepino de mar en Galápagos. Arteaga trabajó sobre la interacción de la pesquería industrial y artesanal de pomada, porque es una especie que se pesca artesanal e industrialmente. Otros estudiantes trabajaron con la pesquería de tortugas, el efecto de los artes de pesca sobre las tortugas marinas. Distintos artes de pesca influencian de manera distinta, ¿no? Entonces ustedes ven que el tema específico se selecciona después. Bueno. Ya, Dime, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el artículo y el examen comprensivo? El artículo contempla elaboración de un proyecto que se va a desarrollar durante el semestre. Ese proyecto debe evaluarlo la comisión de investigación, darle su aval y ejecutarlo, y va a haber datos originales. Se espera que el artículo académico sea una publicación posteriormente, porque tiene datos nuevos, datos originales que no existían en la ciencia. El complexivo es una revisión del material que ya existe en la literatura, pero que hemos tratado de condimentar con cosas que no van más allá de la literatura. Por ejemplo, en el caso de Helen Laborda y la explotación de pepinos de mar en Galápagos, ella tuvo que contactar a personas del Ministerio del Ambiente, a personas en Australia que habían redactado libros, pero que en los libros no se entendía el material y necesitamos una explicación adicional. Entonces el estudiante se dirige por correo electrónico o por teléfono y habla con los autores. Entonces ya tienes entrevistas a distintas personalidades que te proveen de material para el complexivo. Pero es material que existe, ¿ves? No es material nuevo. Es como recopilación de información de otros autores. Siempre, claro. Por definición, es una revisión bibliográfica exhaustiva que se va a hacer con ayuda de un docente. Una vez que se define el tema, se van a definir los subtemas y esos subtemas se van a ir rellenando con la literatura. Pero cómo se arma el tema para hacerlo interesante, eso es una decisión que toma el estudiante con el tutor. Claro. Eso era entonces. Entonces, de todas maneras, la pandemia nos está limitando mucho, ¿no? Originalmente, al comienzo del semestre, teníamos la opción de poder usar los laboratorios. Los estudiantes empezaron a ir a prácticas de laboratorio presenciales, y a raíz de que se descubrieron 11 casos de COVID en la comunidad universitaria, el rector tomó la decisión de suspender la presencialidad en la universidad. Pero eso no nos ha impedido hacer salidas al campo. Igualmente ustedes pueden recopilar datos. El problema es los laboratorios. No tenemos microscopio, no tenemos instrumental para medir, y eso nos hace falta para poder hacer proyectos de investigación. Por eso yo veo que esta situación de pandemia nos está limitando mucho la calidad de la carrera, y bueno, hay que seguir adelante, ¿no? No nos podemos detener. Ustedes tienen que graduarse y trabajar y mantener a sus familias y empezar a ser biólogos productivos, ¿no? Pero bueno, muchas veces estamos atendiendo en las casas, los estudiantes vienen a mi casa, yo les presto los equipos de medición que tengo, y sé que otros profesores también lo hacen. Estamos tratando de solventar la situación de la manera más armoniosa posible. Ojalá que a partir del 21, que fue la restricción que impuso el rector, podamos volver a la presencialidad. Esperemos, faltan todavía una semana para llegar a ello. Bueno, yo quisiera, Willy Macías no está, ¿verdad? Y Wilton tampoco. Maribel, ¿qué especie escogiste, Maribel? ¿Qué especie propusiste como cultivo alternativo? Maribel, abre el micrófono. Bueno, María José, ayúdame tú. ¿Qué especie propusiste como cultivo alternativo? Buenas tardes. Nosotros escogimos la anchoveta. La anchoveta para cultivo.
Sí, porque estábamos leyendo ahí el artículo que usted mandó, el de la FAO, y decía que en Asia era uno de los mayores productores, o sea, del lucro, o sea, y por eso decidimos escoger la anchoveta. Ya. Ok. ¿Y se te ocurre qué arte, bajo qué sistema la cultivarían? Sí, decía que se puede cultivar en estanques cerrados, decía. Estuve leyendo algo sobre eso, sí. Ya. Bueno, es un animal que crece rápido, ¿no? El problema es la alimentación de estos animales filtradores. Todos los pequeños pelágicos o son carnívoros, ¿no? En general. Pero los pequeños pelágicos suelen vivir en cardúmenes, son depredadores, pero muchos viven filtrando organismos pequeños. Entonces hay que Claro, como suministrar. el plancton. Estuve leyendo ahí que se alimentaban del plancton. Claro, entonces hay que producir plancton y, bueno, una manera es fertilizar el estanque donde se va a cultivar previamente antes de colocar las anchovetas, de tal manera que el fitoplancton crezca, eso de pie a que el zooplancton se desarrolle y es entonces cuando introducimos los peces. Eso es válido para cualquier pez, no importa cuál sea, pargo, guayaipe o anchoveta. Siempre hay que proveer, en los estanques se permite eso, en las jaulas y en los tanques no se estila, pero en los estanques sí, porque tenemos un ambiente que trata de hacer una simulación del ambiente natural y ahí se presta pues para que uno fertilice. Son grandes extensiones que permiten pues que haya una acumulación de biomasa planctónica de cierta magnitud que luego me permite pues cultivar. Eh, no sabía si los pequeños pelágicos comen balanceado, ¿no? ¿Qué oíste al respecto, María José? No, no. Ya. Depender de alimento vivo es complicado. Cuando eso ocurre, usualmente uno tiende a colocar los animales en el mar eh, para que sea el mar el que los alimente, ¿no? El problema es dónde los retenemos, dónde los ponemos para que haya suficiente acceso a la comida que el mar les provea. En el caso de los moluscos bivalvos, como las ostras o las concha prieta o los mejillones, uno los coloca en unas cestas, colgando en la columna de agua, y ellas pues se van a filtrar lo que la corriente de agua les está llevando. Pero en este caso, que colocaríamos los pequeños pelágicos en una jaula, pues la cantidad de comida que le va a suministrar el mar, considerando la enorme biomasa que vamos a poner en una jaula, pues no es suficiente. Por eso, de hecho, en jaula no suele dependerse del alimento natural. En jaula es como si estuviera en un tanque, solo que la jaula tiene una enorme ventaja, y es que el mar provee las condiciones ambientales, no la comida, pero sí las condiciones ambientales: temperatura, oxígeno, salinidad, pH, agua limpia, que es muy difícil lograr que en un tanque. Bueno, claro, uno puede lograr en un tanque agua limpia también, con una filtración, cambiando el agua cada tantas horas, ¿no? Ahí sería equivalente a mantener como si tuviéramos una jaula. Pero si tenemos que depender de alimento artificial o alimento suministrado por el cultivador, la norma es que sea balanceado, ¿no? Si no porque si es alimento vivo eh, o alimento fresco que no es balanceado, pues se torna bastante costoso, ¿no? Y el precio que puede alcanzar la anchoveta no es muy alto por ejemplar. Entonces, compensar el uso de alimento vivo con un precio muy bajo para el ejemplar que estamos cultivando se torna económicamente inviable. A ver, gracias María José por el aporte. Francia, dime qué animal consiguieron ustedes, qué especie. Hola, profe, lenguado. Linguado. ¿Cuál en particular? ¿Tienes el nombre científico? Bueno, Francia, creo que tienes a la bebé al lado, ¿no? Sí.
¿Qué? ¿Hay alguien de tu equipo? ¿Quién más está en tu equipo? Que para que podamos conversar. Deño Flores, pero creo que está en lo que es las pasantías, no le permiten celular. Espérate, espérate. Ok. ¿Y alguien Y, más y Macías, que tampoco Eric. está presente? Eric Macías, Eric Einer, y no está presente Eric, ¿no? Bueno, Ronald, vamos a ver si Ronald nos ayuda. Buenas tardes, profesor. ¿Ronald qué? ¿Ronald Briones o Ronald Rosado? Empecemos por Rosado y después seguimos con Briones. Por Briones no lo Ah, estoy ya. viendo. A Briones Sí, no lo veo. nosotros escogimos el mero. El mero. Uno en Sí. particular, alguno en particular. El Labriformis. ¿No te acuerdas? Epinepelus Ajá. lanceolas. Ese no lo conozco. Bien. Bueno, todos los meros son muy parecidos, ¿no? Alcanzan un enorme tamaño. Dinos, Ronald, ¿por qué escogieron el mero como la especie seleccionada? Profe, yo le ayudo. ¿Está contigo, Giovanni? Sí, sí, está conmigo. Ah, ok, chévere. ¿Qué tal? Buenas tardes, profe. No sé si, bueno, mire, la razón principal es porque es una especie en extinción, la cual está en el riesgo en la línea roja y por eso escogimos el mero. Estaba viendo que el artículo que escogimos, se intentaron, en la parte asiática, criar este tipo de especies para así mantenerla. Claro, claro. Eh, eh, ahí un ejemplo de ello es la acuicultura eh, para repoblación. O sea, no toda la acuicultura se usa para producir elementos para vender. Muchas veces, por ejemplo, la Concha spondylus de las 4 especies que se producen en el Senaim, ellos no las usan para engordar hasta talla comercial. Ellos las usan para llegar hasta juvenil nada más y luego los juveniles los liberan en alguna zona del Ecuador donde se espera que el animal siga creciendo y eventualmente aumente el plantel de reproductores. Pues Spondylus no ha desaparecido completamente, pero al aumentar la densidad, pues facilitamos la reproducción, pues la densidad está muy baja. Pero si la elevamos nosotros artificialmente colocando juveniles, pues pudiéramos permitir que el reclutamiento se eleve y eventualmente volvamos a tener una pesquería de espondilos como la tuvimos durante siglos, ¿no? Pero luego, producto de la alta intensidad pesquera, pues la Concha spondylus descendió tanto en densidad que ya no es una pesquería rentable, ¿no? Es una pesquería más bien ocasional. Pero la acuicultura del Spondylus permitiría pues repoblar las poblaciones naturales. En el caso de lo que propone Giovanni y Ronald Rosado, pues es interesante, ¿no? Cultivar meros y eventualmente liberarlos en zonas arrecifales, de tal manera que esa etapa de juvenil transcurra en el laboratorio donde lo tenemos bien controlado. Los meros se reproducen y producen una enorme cantidad de huevos, pero muchos de esos huevos van a morir. Mientras que en el laboratorio uno puede tener un control más preciso y logra hacer que muchos sobrevivan. Entonces, una vez que yo tengo juveniles de mero, pudiera entonces liberarlos y fomentar la densidad de meros en el Ecuador. Eso es perfectamente viable, ¿no? Así como decía Giovanni. Profe, lo que decía el artículo, el paper, que este tipo de especie también es un poco, está adaptada al cambio, ambiental, un poco a la temperatura, se adapta rápido a la temperatura y que la mayoría de estos casos, para poderlos criar en lo que es la etapa de juveniles, siempre se alimenta con rotífero, que es una de las etapas principales para poder llegar a un crecimiento mayor. También se realiza en piscinas de circuitos abiertos y los cuales tienen un poco más de libertad
para poder reproducir más rápido. Así como dice usted, tienen una gran proporción para poder desovar huevos a cantidad, que no todos sobreviven porque muchos no se van a poder adaptar. Claro. Y la alimentación, bueno, ya tú mencionaste, cuando son larvas se les da rotíferos, que es un animal muy pequeñito pero muy fácil de cultivar. El rotífero se alimenta con algas, unas algas que tengan un contenido de proteína y de ácidos grasos en particular, que sea interesante para el mero, y se le suministra a la larva para que se coma el rotífero con las algas sin digerir, de tal manera que cuando el mero digiere el animal, el rotífero también digiere las algas que de otra manera no pudieran llegar hasta el estómago del mero, ¿no? Porque el mero no es capaz de filtrar algas, el rotífero sí. Entonces, eso es un sistema común de alimentación en peces. No sé si alguno de ustedes tuvo la suerte de poder hacer pasantía en, en, en Ocean Farm. Yo, profe, yo. Giovanni, viste cómo alimentaban las cobias, ¿verdad, Giovanni? Claro, son diferentes procesos los cuales se dan. Lo que entra lo que es lo rotífero, la artemia y después viene lo que es Balanceado. ay, se me escapa el otro nombre, pero son varios procesos. Bueno, al final se les da balanceado, ¿no, Giovanni? Tres. O sea, tenemos rotífero, artemia, balanceado. Porque entre artemia y balanceado, no sé si hay otro animal, otro alimento vivo que se use. Sí, estaba otro, son tres procesos, pero el otro ay, no lo tengo aquí en la mente, pero sí, sí, son tres procesos. Bueno, a la etapa lo que es larvaria, son esos tres métodos. Ya al momento que ya van creciendo, reproduciéndose, ya es otro tipo. Por ejemplo, los que son los principales, los reproductores, bueno, esos se alimentan diferentes. ¿Alguien más hizo pasantía en Ocean Farm? De los que están aquí presentes. Jan Macías, ¿dónde hiciste la pasantía? Si es que acaso la has hecho. No, Jan no quiere abrir el micrófono. Brian Delgado. No, Brian no quiere abrir el micrófono tampoco. Bueno, bueno, Giovanni, interesante la propuesta. Ahora, eh, si, eh, si se quisiera llevar los meros hasta talla comercial, eh, ¿cuánto tiempo transcurriría? ¿Tienes idea? La verdad que no, pero leyendo el artículo tiene gran proporción. Más que todo esto se implementó en lo que es en los países allá asiáticos, como le mencionaba. Fue una prueba la cual no salió bien y después ahora retomaron este tema. No está 100% eficaz, digamos que sí salió bien todo con lo que es los meros, ¿no? Ya, ya. Claro. Yo realmente lo que quisiera es tener disponible las instalaciones del laboratorio que vamos a tener a futuro en Jaramijó para poder tener tanques y hacer ensayos, ¿no? Entonces podemos tener muchas especies bajo cultivo, tener además un banco de fitoplancton y un banco de zooplancton que nos permita tener disponible alimento vivo para las larvas de esos animales, porque está visto, no hemos podido cerrar el ciclo del chame porque no sabemos qué comen los juveniles, pero si tuviéramos un banco de alimento vivo disponible, ya hubiéramos a lo mejor solucionado ese problema del chame hace tiempo, ¿no? Porque tendríamos herramientas para poder atacar la situación y ver si no me come esto, me come lo otro. Pero es que en este momento no tenemos más que artemia, ¿no? Artemia y rotíferos. Ojalá que, claro, ya ustedes estarán graduados para cuando el laboratorio de Jaramijó empiece a funcionar, pero bueno, quién quita que hagan posgrado, ¿no? Y puedan
usar esas instalaciones en un futuro, ¿no? Beleida, ¿estás levantando la mano? Beleida, bueno, ahora la bajaste, pero ¿tú ibas a decir algo? No, Beleida no quiere abrir la mano, no quiere abrir el micrófono. Exxon, ¿estás disponible? Carpi, te abre el micrófono. Pablo, buenas tardes. ¿Qué especies seleccionaron ustedes? Con mi compañera María José, escogimos me cayó algo. Ah, tú estabas con María José y con la anchoveta. Ok, yo. Sí, sí. Ok. Bien, pero ya la atacamos. Maribel no quiere abrir el micrófono, pero yo creo que ella estaba con el guayaipe. Maribel, ¿me estás escuchando? Sí, buenas tardes, disculpe. Ya. Sí, con el guayaipe. ¿Podrás decirnos algunas de las razones por las cuales escogieron esa especie? Tiene alto valor comercial y también se desarrolla en cautiverio, tiene gran adaptación en cautiverio. Ok. Bueno, yo ya mencioné que el Senaín tiene larvas de guayaipe disponibles y tiene los cultivos allí, ¿no? Cuando vayamos de visita, vamos a ver los cultivos de tilapia en agua de mar, guayaipe y robalo. Maribel, ¿y es un producto que se exporta o es para consumo interno? Sí, ¿Cuál es la se propuesta de ustedes? sí, hay mercado internacional. Hay mercado internacional. Tiene muy buena acogida, sí. Ya. Y ese problema que tiene el Ecuador de un consumo de pescado tan pequeño, ¿cómo crees tú que se pudiera abordar para aumentar que la gente consuma más pescado? Maribel, abre el micrófono. Mande. No, te preguntaba, un problema que tiene el Ecuador y que lo leyeron ustedes en el artículo que incluí en el deber 1, es el bajo consumo de pescado de la población. ¿Cómo piensas tú que pudiera abordarse ese problema para que la gente consuma más pescado? Creo que haciendo propagandas, no sé, algo así. Ok, no hay duda que la propaganda es importante, pero además, ¿qué incluirías en esa propaganda? Puede ser la calidad nutricional, los diferentes platos que se pueden realizar con el Ajá. guayaipe. Ajá. Precios más accesibles. Bueno, los pescados hay algunos muy caros, otros muy baratos, ¿no? Pero yo creo que una de las razones que la gente argumenta para no consumir pescado es, primero, que no conocen muchas especies. Conocen el atún porque viene en lata, pero muchas veces conocen muy pocas otras especies, sobre todo, piensen que estamos en la costa, pero el ecuatoriano también vive en el oriente, en las altas montañas, donde pues, el acceso a pescado es muy limitado. Piensen, estamos en Morona, Santiago, en Zamora Chinchipe. Bueno, hay grandes ríos por allá, ¿no? Pero yo no sé si en esos ríos hay pesca. No hay datos al respecto, así que no puedo dar fe de que hay pesca en ese sitio, ¿no? Pero yo sé que en las altas montañas de Venezuela el pescado no existía hasta que introdujeron las truchas en las lagunas de la sierra venezolana. Igual pasó en Ecuador. Las lagunas de la sierra no tenían especies que fueran de interés comercial y se introdujeron las truchas, pues. Y allí se quedaron, ¿no? Pero el resto del pescado había que llevarlo de las tierras más bajas, de la costa o del oriente del Ecuador, de los grandes ríos, donde sí tenemos pesquerías importantes, aunque no están cuantificadas, no sabemos qué sale de allí. Curiosamente, el IPIAP no ha tenido la organización para poder medir
las pesquerías de los grandes ríos del Ecuador. Esto es un déficit que no lo veo solucionado a corto plazo, ¿no? Aunque ha aumentado mucho el número de inspectores de pesca, que son los que se encargan de este tipo de menesteres, es posible que en un futuro cercano tengamos entonces información de la pesca en grandes ríos, el río Napo, el río Morona, que son afluentes importantes del río Amazonas, ¿no? Bien, entonces, Maribel, y si ustedes, si fueran a cultivar guayaipe, ¿en qué tipo de estructura lo harían? En tanques. En tanques. Sí. ¿Y qué otras opciones tú conoces que se puede cultivar guayaipe? En jaulas se podrá. En jaulas, por supuesto. Ajá. Esos peces grandes, así como los salmones, tú puedes cultivar esos peces grandes en jaulas. ¿Qué sale más barato? ¿Cultivar en jaula o cultivar en tanque? Jaula. ¿Qué piensas tú? Yo creo que en jaulas. En jaulas. Bueno, una razón importante, ¿cuál sería? ¿Por qué es más barato cultivar en jaulas? Porque por el traslado mismo del agua, por la calidad del agua. La calidad del agua. O sea, el control ambiental del agua, tú se lo Ajá. dejas al ambiente, ya sea al Claro. río, al lago, al mar, pero no te encargas de eso, el mar se encarga, ¿no? Mientras que en un Claro. tanque tú tienes que estar cubriendo esa necesidad de una manera con la mayor eficiencia posible. Control de oxígeno, control de temperatura, control de salinidad, calidad, nivel de sustancias contaminantes como el amonio. De eso uno no se ocupa nada de eso cuando estás en una jaula. Entonces, por eso es que es más barato cultivar en jaulas que cultivar en tanques. Tanques. Entonces, a mí me sorprende que todavía no haya habido inversionistas interesados en este tipo de acuicultura. La primera empresa fue Ocean Farm, que cultivó las cobias, pero ellos no empezaron con cobia. ¿Con qué fue que empezaron ellos, Giovanni? Disculpe, biólogo, no lo escuché. ¿Con qué especie comenzó Ocean Farm a hacer sus cultivos? Si no me recuerdo, camaronera primero. Maronera. Bueno, pero ellos cultivaron peces desde un comienzo, ¿no? Ellos estaban interesados en el pargo lunarejo, y no sé si otras especies probaron, ¿no? Pero ojalá hubieran cultivado guayaipe, ¿no? Pero bueno, decidieron cultivar cobia y no fue por la cobia, sino fue por problemas de inversión de dinero que la empresa decidieron suspenderla, ¿no? Lo cual fue una gran pérdida para el Ecuador, porque era el primer esfuerzo comercial con éxito que había tenido el uso de jaulas, mientras que en otros países esto es rutina, aquí en Ecuador era novedad. Y al caerse este primer esfuerzo, pues el hecho de que lleguen otros pioneros, el ser pionero siempre es un problema. Eso requiere no solamente un nivel de inversión alto, sino una capacidad para solventar problemas que surjan, porque son problemas nuevos. Como uno es el primero, uno no sabe qué va a ocurrir qué percances le van a suceder cuando instale las aulas. Ellos lo lograron sortear bastante bien, ¿no? Diría yo. Bien. Jorge, dinos qué especie ustedes seleccionaron. ¿Qué tal, Viola? Buenas tardes. Yo estaba con Giovanni y con Ronald Rosado, lo que es el mero. Ah, ok, el mero. Perfecto. Isabela, ¿qué especie tenían ustedes? Hola, yo, bueno, nosotros escogimos la cobia, pero ya
hablar. Usted habló bastante de que La puede COVID, llegar a ser peligroso. ajá, pero ¿y por qué la escogieron, Isabela? Porque pensamos que se podría realizar una mejor, como un mejor plan para que no ocurra lo que ocurrió, para que no escape. Bien, pero ellas escaparon porque se las robaron. Ellas no hubieran escapado nunca, ¿no? Mm, Sí. Bueno, se podría realizar Una correa. ¿Unas qué, perdón? Erickson, dime. Bueno, Isabela, sigue hablando. sería una mejor administración, ¿no? O un plan mejorado para que no ocurra. Ok. Ahora, el plan de ustedes era cultivar para vender internamente o para exportar o para los dos. ¿Cuál era la idea? Perdón, para exportar y ¿Para vender internamente o para exportar o para las dos cosas? para las dos, para ambas. Ya. Yo no sé si Ocean Farm llegó a exportar. Ellos originalmente iban a exportar, pero pudieron vender la producción en gran medida dentro del Ecuador. Ellos como Profe, dime, Giovanni. la mayoría bueno, la empresa generalmente exporta, pero larvas, la cual pasa a un proceso en Panamá, donde llegan y le dan otra adaptación para poder ser exportada esto al país asiático, porque esta carne es muy apetecida por allá esos. Carne de cobia. Pero yo sé que ellos le vendían a cadenas de supermercados en Ecuador. Lo que no sé si llegaron a exportar carne de cobia. Ellos no hay duda que exportaban larvas, eso sí es cierto, ¿no? Pero eso fue después porque ya las larvas no las podían utilizar para las jaulas, pues las jaulas las habían quitado y siguieron exportando larvas, ¿no? Pero durante bastantes meses ellos produjeron carne de cobia y la vendieron en las cadenas de supermercados de aquí del Ecuador. Es un privilegio que muchos, bueno, yo por mi lado tuve la suerte de estar ahí y ver, bueno, ahí hay un señor el cual, las cuida y, y tuvimos el placer justamente con dos compañeros más que ya no están aquí, que es Henry y Ricardo, el cual estaba Dyson también, pero él no terminó de culminar las prácticas ya, de probar esa carne. Ah, ok. Ya. Y ahora, ¿qué harían con los reproductores después que falleció Samir? No, los reproductores están ahí, o sea, los reproductores están en piscinas bastante amplias y no, siguen ahí. Porque entonces el negocio sigue. Ellos siguieron exportando larvas. Claro, ese es el negocio de ellos. ¿Y en la familia de Samir? Sí, Ah, ok. Hasta donde sé, no solo era de importación de carne, no vendían carne. Y cuando el cliente pedía, Ya. tenía que Eh, tirar las larvas hasta llegar hasta cierto tonelaje, es decir, unas 6 toneladas que pesaran. No llegaran si al momento de criar el primer lote de las larvas, no llegaban a lo que eran las 3 toneladas, lo que hacían era eliminar todo el lote que ya habían cosechado. ya. Exxon, ¿tú tienes contacto con la explotación, el negocio actual de esa empresa, de lo que era Ocean Farm, que ahora se llama distinto, pero no me acuerdo cómo se llama? No, sinceramente no tengo contacto, pero hasta donde yo sé, hasta donde había escuchado, parece que habían cerrado. No sé si sea verdad o mentira. Ya. Giovanni, ¿cómo te enteraste tú de que todavía tienen los reproductores? bueno, yo, con el tío de Ricardo, que es justamente una persona que trabaja allá, somos bastante conocidos y amigos
Y a veces cuando estoy por ahí, cuando ando vuelta y para qué son excelentes. Igual yo terminé con una amistad con ellos y a veces me voy para allá a ver cómo está la situación. Igual yo tengo un ingreso ahí. Ya, ok. Entonces está la familia de Samir, los hijos de Samir seguramente son los que llevan Solamente yo tengo entendido que estaba la esposa, de la cual es de la que hace la de gerente y todo ahí en la empresa. Los demás son trabajadores. Claro. Y entonces también habría posibilidad de que pudiéramos hacer pasantía allí. Yo creo que en ese tiempo nosotros estábamos con la bióloga Wendy, perdón, Con eh, Tania. Con Tania. sí, la bióloga Tania, sí. Ok. Bueno, gracias Giovanni por la información. Yo voy a conversar con Tania al respecto, porque si la empresa sigue operando y sigue exportando larvas, pues perfectamente pudiéramos estar nosotros con nuestros estudiantes continuando las pasantías, porque muchísimos estudiantes hicieron pasantía allá, tanto de de la universidad como del Instituto Tecnológico Luis Arboleda Martínez. Ellos también nos facilitaron el espacio para tesistas. Eder Ruperti, uno de mis tesistas, que actualmente es biólogo y trabaja en la Subsecretaría de Pesca, él nos facilitaron las instalaciones para poder hacer el ensayo que inició Eder con las tilapias allá en Ocean Farm. Bueno, Luis me dice que tiene problemas con el micrófono. Alexander, ¿nos pudieras contar en qué equipo estabas, tu equipo, qué especie decidió trabajar? Biólogo, buenas tardes. Yo con mi compañera escogimos, no sé si esté bien, la concha, Anara tuberculosa. Anadara tuberculosa. Perfecto. ¿Y cómo pensabas cultivarla, engordarla? Por ¿En qué ejemplo, clase? ellos están en manglares y, Ajá. y podríamos hacerlo bueno, también estuve leyendo un poco y también pensé que se podrían hacer en piscinas. En piscinas. Ya. Ok. Y una vez que tuvieras el animal de talla comercial, ¿qué pensaban hacer con él? Ahí lo que estuvimos hablando con mi compañera fue o sea, de que alcanzara una buena talla y tal vez poder hacer que se reproduzca más, porque estuvimos leyendo y en los informes que yo leí decía de que no era muy, o sea, se hacía cultivo de esa especie, pero no muy frecuente, o sea, no a tal grado como otras especies que se las hace aquí, como la tilapia. Entonces, pues, con mi compañera y yo pensamos eso. Ya, ya. Ok. Bueno, la ventaja es que es un animal que crece pronto, ¿no? ¿Tienes estimado en cuánto tiempo tarda desde que es larva hasta que alcanza talla comercial? ¿O eso no se conoce todavía, Alexander? Sí lo había leído, pero ahorita no recuerdo. Voy a revisar ahorita mi tarea. Ya. Entonces, em, y un problema que tiene la nadara es que se entierra, ¿no? Es un animal que vive en el lodo y si lo fuéramos a cultivar, em, yo sé que el profesor Zambrano, ¿se acuerdan de Ronald? A lo mejor Ronald le dio clase en varias asignaturas a ustedes. Ronald trabajó durante muchos años para la universidad y para la prefectura de Manabí. Ahorita está trabajando con una eh, ONG italiana que tiene proyectos de apoyo al sector pesquero aquí en Ecuador, en Manabí en particular. Entonces, uno de los proyectos que tenía Ronald con la prefectura era cultivo de anadara en Cojimíes. Ellos tomaron una laguna camaronera, lo que hubiera sido una laguna camaronera, y colocaron jaulas.
le colocaban agua hasta cierto nivel y luego colocaban las jaulas hechas de malla plástica y colocaban las anadaras juveniles adentro, ¿no? Y luego entonces había recambio de agua entre el canal del río Cojimíes y las lagunas para que entrara plancton que iba a alimentar las anadaras, ¿no? Y lo que no recuerdo es cuánto tiempo tardaba el animal en alcanzar talla comercial, pero sé que era de meses, no era de años, ¿no? Ahora, Alexander, ¿ustedes pensaban dónde comercializarían las anadaras? Alexander, ¿me oíste? Sí, biólogo, bueno, de ese tema no tratamos mucho con mi compañera, pero no, se me ocurre más que todo en las costas de aquí, tipo Quijaramejo o Manta, porque no se ven muchas especies, pienso yo. Claro, claro. Pero una ventaja que tiene el cultivo es que abarata la disponibilidad de la biomasa y permite hacer cosas que hoy en día cuesta mucho más. Por ejemplo, una latita producida en Cuenca de anadara en su jugo cuesta $4, lo cual es bastante costoso en comparación con atún o sardinas, ¿verdad? Entonces, si yo pudiera tener los animales cultivados de una manera más masiva, a lo mejor pudiera haber un procesamiento y abaratar el producto y llevarlo a lo mejor a $2. Inclusive pudiéramos exportar concha de anadara, ¿no? Entonces, son de las cosas que ustedes deben pensar cuando hagan propuestas para sus proyectos, qué hacer con el producto. Siempre que se pueda exportar, vale la pena hacerlo, porque la exportación me va a dar un precio mayor del que yo puedo conseguir localmente. Entonces, si yo puedo exportar a lo mejor el animal procesado o el animal entero, como ese animal se vende vivo, fíjense que ustedes van a Playeta Mía y la nadadera que compran está viva. Viene o de oloro o de esmeraldas. Entonces, ese animal vivo igualmente se pudiera exportar a otros países, ¿no? O procesarlo mandarlo congelado, carne congelada o carne procesada en lata, o ahumarlo. Eso ahumado debe ser una cosa exquisita, ¿no? Bien. Bueno, gracias, Alexander. ¿Quién más estaba contigo en el equipo, Alexander? Conmigo estaba nomás la compañera Katy. Katy. Ok, Ujú. bien. Joan Alexander, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Tu equipo qué especie decidió proponer? Joan, ¿me oyes? Joan no nos quiere abrir el micrófono. Javier Fernández, creo que tienes problemas con el micrófono, ¿no? ¿O es Luis Fernández quien tiene el problema? Sí, lo que pasa es que me acabo de conectar aquí en el teléfono para poder conversar sobre la especie. Ajá, ¿y qué especie decidieron proponer ustedes? Bueno, pues en este caso, haciendo el análisis en el FAO y de que ahorita se está promoviendo lo que es la acuicultura, me pareció interesante mirar lo que es un bagre, que se lo encuentra en lo que es la Amazonía, en la parte amazónica. Ok. Sí, me pareció muy interesante ya que hay varios países que hablan muy bien sobre la comercialización de no este mismo bagre, pero sí uno similar, en el cual tiene mucho mercado en los Estados Unidos, México, y, y tiene muchos comensales. Y entonces aquí pues estaba mirando que este bagre, la Amazona que se lo consigue aquí, tiene
unas características muy buenas, tanto entre reproducciones, porque hay artículos que ya hablan de la especie y le han hecho análisis, y pues y tiene una sobrevivencia muy estable, o sea, para poderlo cultivar en otro lugar, no solamente en la Amazonía, puede ser acá en la costa o en un lugar en donde se quiera establecerse lo que es un cultivo de esta especie. Ahora, ¿no te acuerdas el nombre? Sí, Javier? este es Pseudoplastistoma tigrinum. Ok. Pseudoplastistoma tigrinum, sí. Claro, Le son unos llaman en la bagres. Amazonía el bagre tigre. No tienes idea de la talla que alcanza. Sí, tiene este llega a alcanzar 150 centímetros, 1,5 metros, en lo que es ¿cómo es? En su hábitat natural. Pero ya para cultivo llega a medir unos 95 a 100 centímetros de longitud. 100 centímetros. O sea, Sí, un más metro. o menos. Un Sí, metro. 1 metro. ¿Y peso, me dijiste? En el peso sí no recuerdo, pero el peso promedio de la cosecha de este bagre estaba entre los 300 y 600 gramos más o menos, ya para comercializarlo, o sea, ya se lo comercializaba o se lo extraía más o menos con un peso así, de los 300 a 600 gramos. 300, 600 gramos. No es muy grande, ¿ah? Los bagres que yo he visto, claro, son pescados, Javier, y llegan a pesar 20 kilos o más, ¿no? Pero claro, cuando uno los cultiva, uno tiende a preparar una talla de tamaño plato, de 300 gramos en adelante, y no Sí. animales de varios kilos. Pero la ventaja de estos grandes bagres es que pueden alcanzar pues muchos kilos, ¿no? 30, 40 kilos, ¿no? Un Sí, problema que... tal vez tuve una confusión en el peso porque es mucho más. Justamente estoy aquí abriendo, lo que pasa es que eso lo tengo en otro lado y estoy viendo en otro lado. Y sí, lo que es me indica que esa parte ya es como, ¿cómo es? Como ya una referencia de consumo, o sea, del peso bruto en que se comienzan a vender. O sea, ya procesado, ya cortado y ya para el consumo. Por lo general lo faenan, pues, y en la misma empresa lo empiezan a vender de 300 a 600 gramos, que es lo ideal para el consumo de los comensales. Porque es una carne en los Estados Unidos y en ciertas partes de México, no todas, y en otros lados también, que es muy apetecible solamente en porciones pequeñas. Y en lo que usted me estaba diciendo, que hasta qué peso llega a tener ¿cómo es? El individuo es de 17 kilogramos. Llega a 17 kilos. Sí, de 17 kilos, en lo que es en lo que es un cultivo, en lo que es cautiverio, hasta 17 kilos. Yo tuve una confusión. Ya, estoy buscando unas fotos para mostrarles, a ver si las consigo, para que vean los grandes bagres de la Amazonía ecuatoriana, a qué talla pueden llegar. Vamos a ver si la optativa 2, fotos. Lo que pasa, biólogo, que ese mercado aquí en lo que es Sudamérica no está explotado para nada. Y para darle una cobertura o darle un plan de unas ideas para cultivar o aplicar a una acuicultura, lo veo que sería sería una especie de mucho realce, de aprobación y que tiene muchos factores en donde pues puede cultivarse con una prosperidad notable. Ya. Bueno, algo que ustedes han viajado poco, lamentablemente, pero si viajaran más,
se darían cuenta que la dieta del ecuatoriano cambia mucho según la región donde está. Yo no creo que entre la sierra y la costa haya mucha variación, pero es muy probable que entre el oriente y la costa sí la haya. El consumo de estas grandes bagres que aquí no están disponibles, en el oriente sí lo están. Y puede entonces, la gente estar acostumbrada a comer especies que nosotros nunca hemos visto. Claro, es verdad. La gente de la costa dice que no come bagre porque sabe a lodo. Bueno, sí, pero los grandes bagres de la Amazonía tienen un sabor muy espectacular. Lo digo porque es que son las mismas especies que hay en Venezuela, en la cuenca del Orinoco. Ahora, Javier. Más que todo creo que se trata de la cultura en los platos, porque nosotros tenemos un problema de que a veces no somos tan cómodos en los que son platillos, que simplemente queremos a veces lo mismo, pero no indagamos o no experimentamos con sabores y a veces le hacemos un no a ciertas cosas. Y por ende es que aquí no prospera mucho lo que es una acuicultura o un cultivo de ciertas especies. Pero ahora sí se está viendo que muchas personas están cultivando peces pequeños, peces de cultivo, y que se lo están introduciendo en lo que es el platillo. Ya estamos culturizándonos para poder aprender cierto tipo de especies, porque aquí por lo general te hacen un ceviche de picudo, de albacora, de dorado o de guajú, pero sin embargo hay peces como el pez lora o la guava, que son increíblemente buenísimos, e incluso hasta la trompetita. La trompeta he visto que en Playita Mía la venden para ceviche, ¿no? Exacto, la trompetita, ¿cómo es? En San Lorenzo creo que también la venden. Antes la vendían la gaveta como a 4 o 5 dólares, ahorita la venden a 50 dólares la gaveta. Y que va destinado todo a lo que es ceviche. E incluso la llevan a Quito y la hacen pasar por Corvina. Por Corvina. Miren, ¿están viendo el pseudoplatistoma que está hablando Javier? ¿Están viendo la foto? Colegas, díganme. Dime, Javier, ¿lo estás viendo? Sí. Okay. Vean el tamaño, primero una belleza de pez, ¿no? Y luego el tamaño que tiene impresiona, ¿no? Los grandes bagres de la Amazonía realmente son unos animales formidables y ojalá que lográramos poderlos cultivar, ¿no? Bien, seguimos entonces con los comentarios. Gracias, Javier. Bueno, antes que nos abandones, Javier, dinos, ¿qué limitantes ves tú para el cultivo de estos grandes bagres? ¿Por qué no se ha desarrollado la acuicultura si estos animales son tan apetecibles, crecen tan rápido? Sin embargo, ¿qué limita que no podamos cultivarlos? ¿O qué limita su cultivo? Lo que limita el cultivo es lo que acabé de decir hace poco, más que todo es que no hay un mercado, al menos aquí nacionalmente no lo hay. No es una demanda comercial, no considero que haya una demanda comercial, aunque en Quito, cuando trabajé en Quito en el mercado mayorista, se vendía el bagre y se lo mantenía vivo y sobrevivía a la temperatura de Quito. Trabajé en el mercado mayorista y se lo tenía en unos estanques y sobrevivía tranquilamente ahí. Pues yo creo que lo que lo limita a que se cultive acá es una falta de demanda hacia las especies de cultivo. No se ha introducido un mercado, o aún nadie lo ha hecho, como para decir, y ahorita ya hay especies que uno no las conocía y que las están cultivando y están llegando a nuestros platos. Ya nosotros lo estamos
adquiriendo o lo estamos comprando y de a poco se va introduciendo en la acuicultura. Lamentablemente, y la FAO lo dice, América tiene un porcentaje bajísimo en lo que es la acuicultura, en lo que son los países de acá. Pero considero que es eso. Ok. ¿Alguien más? ¿Quién más estaba contigo en el equipo, Javier? Javier, ¿quién más estaba contigo en tu equipo? Bueno, algo le pasó a Javier que no tiene el micrófono abierto, pero no emite sonido. Bueno, mire, una de las limitantes fuertes de los bagres latinoamericanos, no solamente del el que él mencionó, Pseudoplatystoma tigrinum, es el canibalismo. Los africanos han tenido mucho más éxito que nosotros en el cultivo de bagres, porque muchos bagres en África son herbívoros. El clarias, por ejemplo, es una especie de bagre que alcanza buen tamaño y es un bagre herbívoro. Y la mayoría de los bagres acá, al menos estos grandes bagres, son carnívoros y son muy agresivos. Entonces, el hecho de que se coman entre ellos, pues es una limitante demasiado fuerte y no hemos podido trabajarlo suficientemente. Yo estoy seguro que si trabajáramos mejor y más intensamente en el cultivo de estas especies. Estoy en clase, yo. Javier, vas a tener que apagar el micrófono. Si pudiéramos trabajar más intensamente en el cultivo de estos grandes bagres, pudiéramos escoger especies menos agresivas, especies o variedades, porque a fin de cuentas uno tiene una variedad de genomas dentro de una Me especie. llamaste, esta pendeja, no sé qué le pasó. Javier. Yo te lo di a ti. Ya. Les decía, ¿cómo controlar el canibalismo en las especies? Bueno, hay muchas maneras. Una es, si son depredadores visuales, se los mantiene oscuros. Se los alimenta, ellos huelen, los bigotes de los bagres les permiten detectar químicamente el alimento y uno pudiera mantenerlos oscuros de tal manera que no se vean entre ellos y eso limita pues el canibalismo. Se los mantiene bien alimentados para que al estar saciados no haya la tendencia a consumirse entre ellos y también se seleccionan variedades que sean menos agresivas entre sí, pero hay que trabajarlo. Estas son líneas genéticas que se van generando y que permitirían pues poder generar en Ecuador lo que no hemos logrado en ningún país todavía, que es cultivar los grandes bagres de la cuenca amazónica y de la cuenca del río Orinoco, del cual pues Javier y su equipo mostraron un ejemplo, pero hay muchos otros bagres más grandes todavía del que él habló y que por ser tan grandes pues tienen una tasa de crecimiento muy alta. La demanda en la costa de estos bagres pues es baja, por eso les decía, cada país tiene una demanda de productos dependiendo de dónde se están produciendo. Se me desactivó el audio. Yo te lo desactivé, Javier, porque déjame ver. Ya puedes desactivar, Javier. Ya. Ok, Javier, ya puedes poner el audio. Sí, ya. Lo que pasa es que no le escuchaba nada. Más que todo era que se me había ido, lo escuchaba bajísimo, no le escuché casi nada de lo que dijo. Solo escuché la última parte que decía de que la selectividad también va por la parte de que las especies sean agresivas o no. Algo así Claro. medio escuché. Claro. Por eso es que también le toman en cuenta. Ya. La verdad no miré la parte de, claro, que el bagre de ley tiene que ser muy agresivo. No leí un artículo en donde medían su comportamiento o analizaban su comportamiento. Más que todo me dirigí fue en la parte de cómo lo cultivaban y cómo se desenvolvía esa especie en lo que es la mercadotecnia. Más que todo en esas dos partes. Y la verdad que sí me faltó mirar esa parte que usted está diciendo, que cómo se comportaría en la agresividad y en la depredación más que todo.
Ya. Bueno, el propósito de esta clase de hoy, exactamente, es primero que compartan ustedes sus ideas. A veces se proponen ideas que pueden ser muy ingeniosas, pero que tienen cierto nivel de complejidad para poderse desarrollar, y es en esta discusión que sacamos las propuestas para poder compensar esas complejidades. Entonces les decía, una limitante que ha habido histórica en el cultivo de los bagres en los países donde estos bagres existen, que es en todos los países de América Latina que están en la cuenca amazónica, es el canibalismo, que limita muchísimo el poderlos cultivar. Ya hemos hablado de técnicas que se pueden usar para su cultivo y la selección de animales de líneas genéticas que sean menos agresivas. También hay especies herbívoras. Tenemos la variedad de bagres es muy alta. Entonces uno pudiera buscar cuáles especies son herbívoras o al menos omnívoras que nos permitan reducir el consumo de carne y aumentar el consumo de vegetales. La cachama, por ejemplo, es un animal, no es un bagre, es un charácido, pero se la puede cultivar con vegetales. Mi hermano la cultivaba con guayabas. Entonces, eso abarata mucho el alimento concentrado. Raciel, ¿ibas a decir algo? Sí, biólogo, esto le quería preguntar, usted habló sobre las luces de los peces caníbales y quería preguntarle si la mayoría de peces caníbales son diurnos. No necesariamente, ¿eh? El pez espada, por ejemplo, es un animal sumamente agresivo y es nocturno, ¿no? Pero el pez espada come fundamentalmente calamares y los calamares producen luz. Entonces el pez espada los detecta por la luz que producen. Entonces en general los depredadores son visuales. Hay unos animalitos de aguas profundas que tienen unas linternitas que tienen unas bacterias que producen luz, y cuando otro organismo trata de ver qué es esa luz, el animal lo que abre una tremenda boca y se lo traga, ¿no? Eso lo habrán visto, que lo tenemos aquí en Ecuador y está presente en las costas. Dime, Raciel. No, sí, así, en videos. Ya. Bueno, ¿quién me queda? Bueno, Joan, ¿puedes abrir el micrófono? García Macías. No, Joan no quiere abrir el micrófono. Bueno, vamos a aprovechar pasar un momento la lista. A ver, ¿dónde está la...? Biólogo. Dime. De lo que es en acuicultura no tradicional, yo en cambio no la hice con peces, sino con algas, a diferencia. Ajá. Tienen plena libertad de poderlo hacer, ¿eh? Entonces, ¿y qué alga propusiste, Raciel? La laminaria japónica. Laminaria japónica. El problema es que esa alga no existe en Ecuador. No, y ya pues, y bueno, estaba leyendo de eso y es la Philophia porfira, la familia. La porfira. Sí, ya pues, y estaba leyendo de ese ahí porque, bueno, dicen que es una especie que se porta bastante, pero claro. ¿Cuál? ¿La laminaria o la porfira? ¿Cuál de las dos? Las dos, de todas maneras, se exportan bastante. Claro, por su contenido naturales de omega, y la otra porque sirve bastante en el momento de envolver el sushi. Claro, lo que pasa es que son especies de aguas templadas. La porfira crece en aguas, en California, por ejemplo, donde yo recogía mis cangrejitos, crecía porfira. Y la porfira son unas láminas chiquititas. Lo que pasa es que para preparar la lámina de porfira que se usa para el sushi, hay que colocar muchas laminitas de porfira y formar la lámina que parece una hoja de cuaderno, ¿no? Ya. Bueno, entonces tenemos Caterina Aguirre, creo que no está, ¿no? John Anthony Alcíbar. Exxon está.
Joel Enchundi está. Raciel está. Francia está. Erika Ávila, creo que también estaba, ¿no? Hola, buenas tardes. Ajá. Agustín Bailón, creo que no está. Denise Denise Barreto. Jocelyn Bravo. Ronald Briones. Mercedes Cedeño. Jorge Cedeño está. Cristian Cedeño. Dolores, Maribel Chica está. Presente. Sí, sí. Caterín. Ya va. Caterín Vanessa. Luis Joel Delgado. No, Luis Joel no está. Brian Delgado. Presente, biólogo. Ajá. Presente. Javier Fernández está. Joan Alexander García. Dime. Dime, Luis Javier. Ok, aquí estoy yo. Ok. Johnny Saúl Huerta. Hans Limongi. Hans casi nunca viene a clase. Jonathan López. Yandri Lucas. Eric Macías. No está. Willy Macías. Jan Macías. Creo que sí está. Presente. Ya. Víctor está. Wilton Macías. Yuriel Marín. Luis Mendoza. Miguel Ángel Mendoza. Creo que está, ¿no? Jordi Alexander. Presente, Jordi Alexander. Ajá. Jordi Alexander, ok. Stephanie Montalbán. Irina María. Christopher Joel Mora. Kenny Moreira. Presente, Moreira. Beleida Pin estaba. Presente, biólogo. Isabela Cintia Pincay. Giovanni Aquí yo. está. Ajá, ok. Ronald Rosado está. Jonathan Ruiz. George Michael Vélez no está. Guillermo Alexander Vélez. María José Zambrano está. Y Catherine Yulex Zambrano. Ya, María José, te puse la asistencia. Catherine Yulex, no sé si está. Bien. ¿Hay alguien que esté que no haya nombrado? Profe, por si acaso estoy presente. Ajá, dime quién es tu apellido. ¿Cuál es tu apellido? Macías Cedeño Willy. Macías Cedeño Willy. Macías Cedeño Willy. Ah, no te puse la... Ok, ya te la puse, Willy. A mí no me nombró también, biólogo. Ajá, ¿cuál? Giovanni. Giovanni, ¿fuiste tú que habló? Sí. No, yo te la puse porque te vi que los que están presentes, que estamos hablando, lo que estamos hablando, yo sé con quiénes estamos hablando y les puse la asistencia una vez. Bien, entonces ya cerramos. Bien, y volvemos entonces al tema. Vamos a ver, Raciel, Raciel Arellano, estamos hablando de las algas. Escogiste algas que no se dan en el Ecuador porque son de aguas templadas. Entonces no hay manera de cultivarlas acá. Yo cuando trabajaba en mi doctorado, pues las veía porque vivía en California y había pues, una enormidad de algas. Las zonas templadas tienen algas feofitas de grandes dimensiones. La Macrocystis pirífera puede tener 100 metros de largo, crece 20 centímetros diarios, o sea, una alga majestuosa que aquí pues no la tenemos. La laminaria, una vez me conseguí un fronde de laminaria y parecía una sábana, ¿no? Que alguien hubiera tirado la sábana de su casa, de su cama en la playa, ¿no? Realmente son algas impresionantes que aquí pues no las vemos, ¿no? Las algas de los trópicos son mucho más pequeñas, más fibrosas, quizá menos palatables. La herbivoría en los trópicos puede ser mayor
y eso pues limita la presencia de esas grandes algas en las costas, en los mares tropicales. Pero otras algas sí existen, Raciel. ¿Qué posibilidades ves tú de otras algas que sí tenemos en Punta Blanca? Ande, biólogo, disculpe. ¿Qué otras algas tú conoces que sí pudiéramos cultivar? De verdad que estoy nulo en ese tema, biólogo. Ok. Bien. Tenemos el profesor Eber Morales, que estuvo en la Facultad Agropecuaria, fue vicerrector del ULEAM, estuvo en la Facultad Agropecuaria unos años y ahora está en la carrera de Biología de Pedernales. Él cultiva ulva. ¿Conocen la ulva? Raciel, ¿la conoces la ulva? El alga verde. Sí. Giovanni, ¿ibas a decir algo? No, que sí, que sí. Ok. La ulva tiene una ventaja y es que, bueno, primero está presente en nuestras costas, es alga nativa de aquí del Ecuador, tiene un alto contenido de proteína. Para que tengan una idea, les muestro la tesis de una de mis tesistas que trabajó con la bromatología de 4 especies de algas. Ella se llama Keisha Pico, Keisha Lisbe Pico. Vamos a ver solamente unas fotos porque es curioso, porque ustedes no están expuestos a este material y vale la pena pues que lo vean. ¿Por qué cultivar algas? Les comparto la tesis de Keisha. Ok, se llama Caracterización bromatológica de macroalgas marinas, ulva, caulerpa, padina, en 3 playas, presente en la zona intermareal rocosa de Playa Punta Blanca, Ecuador, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas de las imágenes. Estas son las algas. Bueno, me están llamando pero colgaron. Entonces, aquí vemos la vulva. Esta es broma, la quiero ver más grande. Aló, Jesús, estoy en clase, pero dime rápido. Dime rápido, estoy en clase. Quedamos a las 7. Claro, pero yo salgo, en media hora más salgo de clase. Oye, qué broma. Porque yo dije a las 7, no a las 6, porque a las 6:30 tengo clase. A las 7 todavía estoy en clase. ¿No me puedes dar media hora? Bueno, dile a Fernando que se conecte a las 7, entre media hora. Ok, chao, pues, chao. Sí, que tengo una reunión con la gente de posgrado, pero yo les pedí a las 7, no a las 6, porque yo tenía clase con ustedes hasta las 7. Bueno, vemos la ulva, vemos la padina, vemos la caulerpa. Son 3 especies presentes en Punta Blanca durante todo el año, aunque algunos momentos del año ellas escasean, ¿no? Pero lo importante es que ver las propiedades que tienen estas algas desde el punto de vista utilitario. Entonces, vamos a ver el análisis que hizo Keisha. Aquí, por ejemplo, no la humedad, cenizas, no es la humedad, proteínas. Vemos la línea gris, ulva.
Fíjense que la vulva llegó a presentar 18% de contenido proteico. Esto casi es un frijol, ¿ah? Si ustedes ven las lentejas, los garbanzos, los frijoles, las habas, la soya, estamos hablando de que tienen alrededor de 20% de proteína en peso seco. Pues la vulva, esa alga verde que vieron, pues llega a tener 18%. Pero fíjense cómo cae violentamente. Eso fue en agosto. Agosto es un mes de aguas frías. En la medida que va avanzando, la corriente de Humboldt va perdiendo fuerza, los minerales en el agua pues también van descendiendo y es muy probable que esto haya influido sobre la composición proteica de esta alga, ¿no? O de las algas en general, porque fíjense que la pavina llegó a tener una modesto 4%, la caulerpa también 4%, y luego ya para el mes de noviembre todas habían caído a muy cerca de cero, ¿no? Luego en el mes de mayo, Ulva vuelve a tener un porcentaje alto, 16%, y luego cae a 8%. Entonces, tenemos un problema, es que la disponibilidad de proteica de las algas parece estar muy asociada con la disponibilidad de minerales en el agua, pero pues llegan a tener un contenido muy elevado de proteínas realmente. A nosotros nos sorprendió este resultado. Luego vemos los lípidos. Los lípidos, las algas son mucho más modestas. Fíjense que el valor máximo lo alcanzó la pavina con un 3%, ¿no? La vulva, pues, tiene un 1,5%, la caulerpa, pues, 2%. Es decir, los lípidos sí son muy modestos en su porcentaje, ¿no? Y el otro elemento que medimos fue las cenizas, son los minerales. La vulva puede tener un 60% de ceniza, es un número porcentaje. A mí me sorprendió porque, pero se repitió luego en el mes de, esto fue en mayo, y en el mes de marzo y en el mes de mayo vuelve otra vez a presentar un porcentaje de casi de 56%. Entonces, vemos que el contenido mineral de las algas puede ser muy variable, pero ¿qué quería? Pero en unos minutos yo termino la clase. Ahí vas al Pacífico ahorita. Pero puedes ir allá a la tienda. ¿Ah? ¿Qué pagas 50? 50 céntimos. Yo voy a Ketchup. Ah, bueno, ok. Bien, no, disculpen, que Willy tenía abierto el micrófono y se lo tuve que apagar. Bien, entonces están viendo que desde el punto de vista utilitario, las cenizas pues pueden tener unos valores muy altos, muy elevados, más constantes. Las cenizas son más constantes. Vemos que está la pavina puede tener entre 10 y 20% de ceniza, pero ¿en qué consiste esa ceniza? Pues vamos a verlo aquí. Es el contenido de minerales como el zinc, el cobre, el manganeso, el hierro. Entonces, aquí vemos que la caulerpa racemosa puede tener un valor relativamente alto. Fíjense, el manganeso puede tener 46 miligramos, hasta 115 llegó a tener de manganeso por kilogramo. El hierro, pues en porcentaje, pues 1%, potasio, magnesio, calcio, zinc, puede tener 19, 25, 26 miligramos por kilogramo de zinc, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la disponibilidad de estos minerales, pues pudiera ser interesante desde el punto de vista farmacológico, ¿no? Para poder hacer pastillas cuyo componente sea zinc. En el caso de la pavina pavónica, de nuevo vemos que tiene unos porcentajes bastante altos de cobre. De zinc todavía tiene más, 85 miligramos por kilogramo, ¿no? Entonces, y en la vulva,
pues tiene también en zinc llega a tener 39, en hierro, hierro y manganeso, pues es muy modesta en hierro, pero en manganeso puede tener pues 145, 162, 172 miligramos por kilogramo. Entonces, desde el punto de vista utilitario, vemos que las algas tienen un contenido de lípidos, proteínas, minerales que nos pueden ser interesantes para producir productos farmacológicos o piensos para animales. Un problema que ustedes vieron de las imágenes es la estabilidad. De un mes a otro, la concentración de estos elementos puede cambiar mucho y eso pues nos afecta porque no podemos asegurar un contenido a lo largo del año. Eso es una limitante que la tesis de Lisbeth puso en evidencia, ¿no? Puede haber alto contenido de proteína, pero es muy inestable y al poco tiempo pues desaparece. Maribel, dime. Ah, no, yo pensaba que ibas a decir algo. Bien. ¿Alguien no ha mencionado lo que su grupo había trabajado? Erika, tú lo dijiste. Hola, trabajé con la señora Maribel sobre el guayaipe. Ah, sobre el guayaipe, claro. Alexander, Giovanni, Raciel, Kevin Picay, Moreira. ¿Tú nos puedes decir en qué consistió la propuesta? Hola, buenas tardes. Nosotros, ¿sí me escuchan ahora? Sí, te escucho, te escuchamos. Nosotros nos enfocamos con un bivalvo, la ostra perla pintada en picata. Ajá. Dinos qué ventajas le viste que la escogieron. Bueno, porque esta supone de una fuente económica de proteína. Ajá. Y porque casi aquí en Ecuador casi no se la cultiva. Es correcto, sí, pero está presente. En los cultivos que teníamos, no sé, que tenía una de mis tesistas en Punta Blanca, que nos invadía. O sea, teníamos los cultivos de Vieira montados en el muelle. ¿Tienes la cuenta? De la Casastrea gigas y Icteria externa. ¿Esas dos escogieron o una de las dos? No, esas dos están, según ahí estuvimos leyendo, están antecedentes en Ecuador, que Claro. Coordinado por este doctor César Loderios, que había obtenido importantes avances en el protocolo de cultivo de ostras, que son las Casastrea gigas y Icteria externa. Claro. Este es en el año 2019. La tuya. Te pedí la cuenta y tu cédula. Ok, sí, vamos a mostrar una imagen, Kevin, de la... ¿La están viendo? Sí. Sí, profesor. Okay. Entonces ven que la teria tiene esa forma tan curiosa. Aquí ven las perlas. Aquí una foto muy linda de la teria con las perlas, unas perlas de distintas tonalidades, lo cual pues le da un valor especial a esta especie. Es decir que desde el punto de vista del cultivo, es una especie que se presta para perlas y para producir carne. La carne esto es un mave. ¿Ven la diferencia entre una perla y un mave? El mave son irregularidades en la concha que se cubren con nácar. Cualquier cosa que la ostra encuentre que la molesta, la va a cubrir con nácar.
Entonces lo que hacen en la Universidad Técnica de Manabí es que toman la teria, le colocan un botoncito o un trocito de mineral, lo pegan con brujita, lo cual a los pocos segundos está solidificado y a los pocos meses tienen esta, ya les muestro, los MAVE artificialmente producidos en la Universidad Técnica de Manabí. Y ya va un segundo. Ok, ¿lo pueden ver? Esta es la portada de la revista Acuatécnica. Es una revista iberoamericana de acuicultura, editada desde la Universidad Técnica de Manabí, pero en la revista pues se tiene trabajo de personas de muy diversos países, ¿no? Entonces ustedes ven cómo los MAVE se fueron creando. Fíjense el MAVE de abajo. Eso es un botón que se pegó, un botón plástico, y cómo la ostra cubrió el botón, manteniendo la forma del botón con nácar. Entonces, esto es un proyecto auspiciado por la alcaldía de Sucre, la ciudad de Bahía de Caracas. Ellos, se espera que haya desarrollo de cultivos de teria para producción de carne por una parte y para producción de maves por otra, y luego habrá artesanos tomando estos maves, los cortan de la concha de la ostra y preparan pues joyería con perlas, ¿no? Total, la perla es algo de un color tan bonito que se puede hacer pues muchas cosas con esto, ¿no? Bien, entonces paro de compartir y permitimos que Kevin siga hablando. Kevin, síguenos contando. ¿Bajo qué estructura ustedes criarían las terias? Para como que era el modo de cultivo, se lo cultiva en canasta de crianzas en granja. Ajá. Pues ahí, ¿dónde? ¿Y las canastas dónde se ponen? En el mar. El mar, o sea, son cestas, son linternas chinas, cestas, ¿no? Que se ponen una debajo de otra y se guindan de un palangre, de una cuerda. También se pueden guindar de una balsa, ¿no? O del muelle. La cosa es que algo te la sostenga y esté en el agua circule, porque es del agua donde va a surgir el alimento de esos animales, ¿no? Ya. ¿Y qué pensaban luego hacer con ella, Kevin?
pues cultivarlas y exportarlas, ya sea internacional y aquí en local. ¿Pero la carne o las ostras o las perlas? Ambas cosas. Ah, ok. Bien. Más que todo las perlas. Claro. Ahora, Kevin, ¿cómo ibas a abordar el problema de que es una ostra que se conoce poco en Ecuador? ¿Qué proponen ustedes para que el consumo se desarrolle? Kevin. Ahí sí no sé, no sabría cómo decir. Okay, pero, ¿qué hacer para que este cultivo se dé aquí en Ecuador? Pero Maribel había sugerido, Maribel, ¿qué les pudiera sugerir tú a ellos, al equipo de Kevin, para promover el cultivo, el consumo de ostras? Maribel, chica, ayúdalos, anda. Oye, ahora Maribel no quiere ver el micrófono. Antes estaba tan animada. Publicidad, le dijo Ned. Dime, Maribel. Es que pasa un carro haciendo bulla y no la escuché. Ah, ok. No, que Kevin se enfrenta con el problema de que ellos quieren cultivar la teria. Por una parte, para producir perlas, eso no tiene problema, pero para producir biomasa, carne de ostra, es una especie que no se consume, que no se conoce en Ecuador. Entonces, ¿qué les sugerirías tú a ellos para promover el consumo de ostras de teria en el país? Lo más lógico sería propagandas. Ok, propaganda es Para una... conocer, sí, la calidad nutricional y... Claro, pero hacer. ¿y qué tal, Maribel, de preparar platillos especiales con la ostra? Los diferentes platillos que se puedan preparar con ostra. Con ostra. Inclusive la ostra de la teria, el animal de la teria, es más rígido que el de la ostra. El de la ostra Crassostrea gigas. La Crassostrea gigas es mucho más gelatinoso, este es más firme. Entonces uno puede preparar algunos platillos distintos con este animal más firme, ¿no? Se pudieran preparar ostras ahumadas, se pudieran envasar, se pudieran preparar salsa de ostras. Cuando uno va a los chifas, una de las ofertas culinarias que hacen los restaurantes chinos es platillos en salsa de ostras. Entonces, a lo mejor la ostra perlífera, la teria, tiene unas cualidades de sabor distintas a la Crassostrea. Y sería cosa de conversar con algún dueño de restaurante de chifa y verificar, ¿no? Si puede preparar salsa de ostra con un sabor distinto al que tradicionalmente tienen las ostras, ¿no? Pero es cosa, Kevin, de trabajarlo. Trabajar con chefs en la escuela. Aquí tenemos en Manta 2 escuelas culinarias. Una que queda detrás del mall, se llama Escuela Culinaria CTS, y la otra queda al lado de la iglesia La Merced, al final de la calle 13, y uno puede conversar con los directores de estas escuelas culinarias para que los chefs, que son profesores, nos ayuden a preparar platillos con estas especies, ¿no? Fíjense que uno de los problemas que se tienen en el Mar Caribe... Jorge, ¿ibas a decir algo? Sí, doctor, otro día podría ser también hacer como hacen en otros países, hacer ferias de comida para promover e incentivar el consumo. Claro, yo sé que en Chile, por ejemplo, ellos tienen, a pesar de la enorme producción de mariscos, tienen un consumo bajo de pescado. Entonces muchas veces hacen en las plazas de los pueblos demostraciones culinarias y le dan de comer a las personas, le dan a probar distintos platillos y también se llevan los platillos preparados ya para vender. De tal manera que si alguien quiere, le gusta, pues compra su lata o su frasco con el producto y se lo lleva a casa. Pero este tipo de ferias son sumamente importantes para que la gente se anime a comer cosas que no están acostumbrados. Y los ecuatorianos son sumamente fregados para sacarlos de su dieta, ¿eh? Así que yo sé que Kevin tienen una tarea ardua por delante,
para lograr que la gente coma teria. Pero igual va a tener Luis o Jean Macías con los productos que proponen cultivar, porque muchas veces se cultivan especies que no son de consumo tradicional. Y enfrentamos ese problema de que querrá la gente comerlo. Pero mira, les decía que en el Mar Caribe hay un problema con la invasión del pez león. El pez león es un animal, tiene muchas espinas, es un escorpiniforme, derivado del Asia, es muy bonito, pero lo tenían en acuarios en Florida. Y durante un huracán, en los acuarios pues quedó destruido y los peces león se fueron al mar. Y desde ahí pues empezaron a invadir todo el Caribe, ¿no? Son animales muy voraces. Entonces lo que han hecho algunos países es promover los platillos preparados con pez león, para que la gente se anime a pescarlos y sacarlos de las costas, y que no llegue a dominar, porque acaban con la fauna nativa, ¿no? Entonces una posibilidad es que la gente los consuma, que la gente aprenda a consumirlos, y para eso los chefs jugaron un papel importante, porque por televisión se los invita a que demuestren cómo se pueden preparar platillos con pez león. Las espinas son venenosas, pero igual uno trata de cuando limpia el pescado, no pincharse con las espinas. Entonces igual pasa con las de pez león como de cualquier otro pez que no sea venenoso. Bueno, jóvenes, ¿algún otro comentario? Silencio. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Es necesario compartir, es necesario que las ideas que cada uno de los equipos tiene se enteren los demás compañeros, para saber por qué escogieron una especie y qué ventaja tiene esa especie, qué sistemas de cultivo se escogen y qué posibilidades tenemos en realidad del Ecuador de poderlos cultivar. Ya vimos que hay especies que ustedes escogieron que no se dan en el país. Entonces, por más que quisiéramos, pues no vamos a poder tenerla porque no existen las condiciones climáticas para poder tener las especies presentes en el Ecuador. Hemos debido concentrarnos en especies presentes en el país o que podamos importar, lo cual sería un problema, pero bueno, igual pasó con la cobia, ¿no? La cobia es un animal tropical, no existía en el país, se importó. Se dieron los permisos, se dieron los cultivos y bueno, echamos para adelante. Bueno, ¿algún otro comentario? Si no, para parar la clase, que me están esperando en la oficina de posgrado para un trámite que tenemos que hacer. Bueno, jóvenes, les voy a pasar el deber 2 sin falta, porque se los he prometido varias veces y no lo he hecho. Está a medio terminar, pero me falta una parte. Así que esta noche o mañana lo van a tener en su WhatsApp y en el aula virtual. Hasta mañana entonces. Pase bien, biólogo.